A ver si lo entiendo, Olson. ¿Te ganas la vida cocinando hamburguesas? La mueca de desprecio de Todd Jensen interrumpió el murmullo de la cena benéfica. El tintineo de los cubiertos cesó. Mark sintió la mirada del público, repentinamente desnuda, expuesta bajo las lámparas de araña. Una oleada de risas proveniente del círculo de Todd lo dejó con solo ceniza en la boca. El aire en el salón de baile del centro de convenciones Riverbend estaba impregnado de un intenso aroma a carne asada y perfume caro. Mark Olson estaba sentado junto a Karen Peterson, su esposa, en una mesa cubierta de lino blanco. Karen, con su elegante vestido azul marino, parecía la joven promesa de Riverbend Capital, su empresa. Mark, el chef de The Prairie Hearth, notaba una incomodidad familiar en su corbata, una prenda que rara vez usaba fuera de ocasiones como esta. Era una cena benéfica, una obligación social necesaria para Karen, y él era su acompañante. Todd Jensen, el jefe directo de Karen, se inclinó hacia adelante, con una sonrisa desenfadada en los labios. Su costoso traje parecía ondear bajo la suave luz. Acababa de terminar un artículo sobre una fusión. La conversación había desviado, como siempre, hacia las carreras profesionales. «Bueno, Mark», empezó Todd, volviendo la mirada, cortante y desdeñosa. Dio un sorbo a su vino. «Karen me dijo que trabajas en servicio de comidas, ¿no?» Mark sintió el cambio de atención, el sutil silencio en su rincón de la mesa. «Soy jefe de cocina», corrigió con voz serena. «En The Prairie Hearth». La sonrisa de Todd se ensanchó, mostrando un destello de dientes perfectamente blancos. «Un jefe de cocina. Bueno, a ver si lo entiendo. ¿Te ganas la vida cocinando hamburguesas?» Soltó una risita breve y aguda que fue repetida por un par de sus colegas de Riverbend Capital, dos hombres que Mark había conocido minutos antes y cuyos nombres ya no recordaba bien. Mark apretó la mandíbula. «Gestiono un equipo de cocina de 12 personas. Creamos menús de temporada, supervisamos el inventario, gestionamos presupuestos y organizamos eventos grandes». Mantuvo la voz firme, negándose a morder el anzuelo. Todd hizo un gesto con la mano, restándole importancia a los detalles. Sí, parece mucho, bueno, trabajo manual. Mucho tiempo de pie, me imagino. Siguiendo recetas, preparando sándwiches». Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire, antes de volverse hacia sus colegas. «Aquí en Riverbend manejamos cientos de millones. ¿Una receta diferente, no les parece, caballeros?» Siguieron más risas. Un rubor le subió por el cuello a Mark. Miró a Karen. Su rostro estaba pálido bajo las luces del salón, con los labios apretados en una fina línea. Una mirada que él sabía que significaba profunda incomodidad, rayana en la ira. La humillación le oprimió el pecho, un frío nudo justo debajo de las costillas. Sintió las miradas del círculo de Todd sobre él, juzgándolo, encontrándolo deficiente. «Todd», intervino Karen con voz tensa, «Mark tiene un talento increíble. Se formó en Johnson & Wales». Todd la interrumpió con una sonrisa condescendiente. «Karen, cariño, no pasa nada. Todos tenemos distintos niveles de ambición, incluso distintas capacidades intelectuales. Algunos estamos hechos para las hojas de cálculo, otros para la cocina». Le dio una palmadita a Karen en la mano sobre la mesa, un gesto que sonaba paternal y desdeñoso a la vez. «Johnson y Wales», repitió Mark, intentando mantener un poco de dignidad. «Es un programa culinario serio». «¿Ah? ¿Como una escuela de payasos para chefs?», bromeó Todd, y esta vez la risa de sus colegas fue más fuerte, más genuina. Se recostó en su silla, completamente satisfecho de sí mismo. «Me imagino que tu trabajo, Mark, requiere más esfuerzo manual que intelectual. Estás de pie, moviendo ollas, ¿verdad?» Karen se estremeció, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Mark lo notó. Su rostro pálido se tornó de una palidez enfermiza. Miraba al frente, con una sonrisa profesional, pero sus manos, apoyadas en el regazo, se abrían y cerraban. El resto de la comida fue un torbellino de conversaciones educadas para Mark, interrumpidas por la sutil condescendencia de Todd, con pequeñas pullas dirigidas a su profesión de obrero, a su vida sencilla. No dejaba de enfatizar lo diferentes que eran sus mundos. Mark se sentía como si un hombre que realmente se creía superior lo estuviera diseccionando psicológicamente,
desnudándolo y encontrándolo deficiente. Condujeron a casa en silencio. El zumbido de la carretera era el único sonido entre ellos. La máscara de cortesía que Karen había usado durante toda la noche se desvaneció lentamente. «No suele ser así», dijo finalmente Karen, con voz débil y poco convincente. No miró a Mark. «Puede ser difícil, pero no así». Mark aferró el volante con los nudillos blancos. Sabía que no era así. Había visto la verdad en los ojos de Todd Jensen, la arrogancia despreocupada que no era casual en absoluto, sino sistemática. Era un arte de humillación practicado. Sintió una determinación sombría en sus entrañas. No se trataba solo de una mala noche. Era un límite. El camino a casa desde el centro de convenciones de Riverbend fue un tramo silencioso de carretera. Karen estaba sentada a mi lado, con la mirada fija en los campos que pasaban, recortados contra la tenue luz del crepúsculo. Podía sentir su presencia, silenciosa y retraída, mientras el peso de la noche se instalaba entre nosotros. No me miró, y yo mantuve la vista fija en la carretera. «No suele ser así», dijo finalmente con voz débil. «Puede ser difícil, sí, pero no suele ser tan grosero. Creo que solo estaba presumiendo ante los demás ejecutivos». No respondí. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto era el único sonido. Sus palabras flotaban en el aire, un escudo frágil contra la verdad. Sabía lo que había visto en los ojos de Todd, lo que había sentido en sus palabras. No era una actuación para sus colegas, era quien era. Días después, la sombra de aquella noche persistía. Estaba en la cocina, preparándome para el servicio vespertino en The Prairie Hearth. El rítmico corte de las verduras bajo mi cuchillo me resultaba familiar y reconfortante. Karen entró, dejando caer su maletín con un ruido sordo inusual. Parecía cansada, con arrugas de preocupación alrededor de los ojos. «Todd ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Hice una pausa, con el cuchillo suspendido sobre una zanahoria. «¿Qué clase de preguntas?» Mi tono era sereno, pero un calor familiar empezó a hervir bajo mi piel. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Sobre tu formación, tu experiencia culinaria, lo que te gusta hacer fuera del trabajo». Dudó. «Él piensa que toda la situación es divertida. Me refiero a nuestras diferentes carreras». «¿Divertido? ¿Por qué?», pregunté, apretando con más fuerza el mango del cuchillo. La zanahoria se quebró bajo la hoja. Karen negó con la cabeza, evitando mi mirada. Hizo algunos comentarios sobre que los polos opuestos se atraen, y lo interesante que debe ser para mí, para nosotros. Sentí un calor intenso en las entrañas. «¿Cómo es diferente?», insistí con un murmullo silencioso. «No creo que lo dijera como un cumplido, Mark», dijo en voz baja, mirándome por fin a los ojos. Su rostro era un paisaje de ansiedades no expresadas. Durante las siguientes semanas, la crueldad casual de Todd se convirtió en su entretenimiento personal, un nuevo juego a costa de Karen. Ella llegaba a casa, a veces más tarde de lo habitual, y contaba los últimos golpes. No eran ataques directos contra mí cuando estaba presente, sino comentarios sutiles e insidiosos dirigidos a Karen, con la intención de repercutir en mí y herirme a través de ella. «Hizo una broma en la reunión de equipo hoy», dijo Karen una noche, picoteando su cena, «sobre mis conocimientos de mercado de valores versus los tuyos de acciones de salsa. Dijo que debería invitarte a una charla sobre diversificación en el especiero». Esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban una frustración más profunda. En otra ocasión, mencionó que Todd había sugerido almuerzos en equipo en un restaurante de comida rápida, diciendo que podría ser más a lo Mark. Incluso había empezado a llamarme chef a sus espaldas. Contó, con una sonrisa burlona, como si me estuviera poniendo un apodo juguetón. Era el tipo de menosprecio difícil de combatir, demasiado sutil para una confrontación abierta, pero demasiado directo para ignorarlo. Karen estaba en una situación incómoda. Defenderme con demasiada vehemencia ponía en riesgo su carrera en Riverbend Capital, una carrera que había forjado incansablemente. Pero guardar silencio significaba aceptar su humillación, absorber el golpe por ambos. El estrés empezó a notarse. Empezó a trabajar más horas, a veces llegando a casa después de que yo ya había empezado a servir la cena, mucho después de su hora habitual.
En parte, admitió, era para evitar los comentarios de Todd, para estar fuera de la oficina cuando era más probable que lanzara sus ataques velados. Pero en parte también se debía a que él seguía dándole más responsabilidades, diciéndole que quería ampliar sus horizontes, lo que sonaba a un cumplido ambiguo, una forma de mantenerla atada a su escritorio mientras él seguía con su juego. Intenté ignorarlo, convencerme de que los hombres pequeños siempre intentaban hacer sentir a los demás más pequeños, que era un reflejo de sus propias deficiencias, no de las mías. Había pasado años forjando mi reputación, perfeccionando mi oficio. Era buena en lo que hacía, orgullosa de los sabores que extraía de ingredientes sencillos, de la satisfacción que veía en los rostros de la gente al probar mi comida. Pero el goteo constante de su desdén, filtrado a través de Karen, me estaba carcomiendo. Era un veneno lento que se filtraba en los rincones tranquilos de nuestra vida, amenazando con arruinar precisamente lo que más apreciaba. Unas semanas después de los comentarios de Todd sobre el chef, Karen mencionó una próxima cena de equipo. «Es en The Gilded Spoon», dijo con un tono un poco despreocupado. «Acaban de cerrar un gran trato con Northwood. Todd quiere que todos estén allí». The Gilded Spoon era uno de esos lugares. Manteles blancos, voces bajas, precios que te hacían estremecer. Era conocido por sus menús de degustación y una carta de vinos más extensa que una novela. Mis instintos me gritaban que declinara la invitación, que fingiera dolor de cabeza, que hiciera cualquier cosa menos pasar otra noche bajo la atenta y despectiva mirada de Todd Jensen. Pero algo terco dentro de mí se rebeló. No dejaría que me obligara a esconderme. Yo era Mark Olson, un jefe de cocina, no un niño acobardado. «Me voy», le dije a Karen con voz firme. «Solo dime a qué hora». La velada comenzó tal como lo había previsto. Todd Jensen, irradiando presunción, presidía la larga mesa, la pieza central de su equipo. Relató los detalles del acuerdo con Northwood con un toque dramático, haciendo pausas para causar efecto, absorbiendo la admiración de sus subordinados. Presumió de su brillantez negociadora, de su visión. Guardé silencio, concentrándome en los complejos sabores del aperitivo, una delicada espuma de trufa con consomé de champiñones. La comida, debo admitirlo, fue excelente, precisa y bien elaborada. Todd, quizás sintiéndose generoso con su triunfo, fingió incluirme en la conversación. «Mark, tú eres el chef», anunció, haciendo un gesto vago en mi dirección. «¿Qué te parece esta bullabesa deconstruida? O quizás Tony sepa más sobre el mercado de comida rápida informal». Luego se volvía hacia sus colegas, con una sonrisa condescendiente, provocando carcajadas educadas. Cada vez sentía el familiar ardor de la humillación, pero me mordía la lengua y tomaba otro sorbo de agua. No le daría la satisfacción. Más tarde, mientras se servía el plato principal, vieiras perfectamente selladas sobre una cama de risotto de azafrán, mi atención se desvió de la comida a la interacción que se desarrollaba a mi lado. Todd se acercó a Karen, apoyando la mano brevemente, casi imperceptiblemente, en su brazo mientras susurraba algo. Su risa, demasiado alegre, demasiado rápida, la siguió. Se me encogió el estómago, un frío nudo de inquietud se formó en mi interior. No miraba a Karen simplemente como un jefe mira a un empleado. Había una intimidad allí, una forma de detenerse en su mirada, que me erizó la piel. Karen parecía cada vez más incómoda. Mantenía la mirada fija en su plato, evitando mi mirada cada vez que Todd se acercaba de nuevo, sintiendo su aliento cálido en su oído. Ahora lo observaba. Su sonrisa no solo era arrogante, era depredadora cuando la dirigía a ella. No se trataba solo de hacerme sentir inferior, me di cuenta. Se trataba de algo completamente distinto. Intenté ignorarlo. Era solo mi resentimiento, me dije, alimentado por sus constantes desaires, sus imaginaciones. Todd era un tipo muy hábil, encantador. Quizás simplemente tenía ese efecto en la gente. Pero la imagen de su mano en el brazo de ella, la forma en que había sonado su risa, un poco forzada, se quedó conmigo. A medida que avanzaba la noche, mis observaciones se agudizaron. Las reacciones de Karen hacia Todd ya no eran solo profesionales. Había nerviosismo, una sutil tensión en sus hombros cuando él le hablaba, una mirada rápida, casi furtiva, de ella a él, cuando creía que nadie la veía. Había sonrisas contenidas, intercambios en voz baja que se interrumpían bruscamente
cuando alguien se giraba hacia ellos. La dinámica entre ellos estaba desfasada, fundamentalmente equivocada. Era una conversación silenciosa, un lenguaje de miradas y gestos que lo decía todo. Y yo, su esposo, era el forastero, el invitado no invitado en su extraño y tácito drama. La excelente comida se convirtió en ceniza en mi boca. La incomodidad de la cena en la cuchara dorada se negaba a desaparecer. Se arraigaba profundamente, una picazón persistente que no podía rascar, transformándose en una sospecha fría y dura. Me encontré prestando más atención a los hábitos de Karen, a sus gestos, a las sutiles inflexiones de su voz. Los cambios en la rutina se volvieron imposibles de ignorar. Karen empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Al principio, sus excusas eran bastante plausibles. Más trabajo por parte de Todd, nuevas responsabilidades en el caso de Northwood, llamadas nocturnas con clientes. Pero después de un tiempo, sus explicaciones empezaron a sonar huecas, como cortinas apenas veladas que ocultaban una verdad oculta. Decía, Todd me ha hecho quedarme hasta tarde otra vez, con un suspiro que no le llegaba a los ojos. Luego vinieron los demás cambios. Un nuevo perfume, floral y caro, pero más intenso que su aroma habitual, que se le pegaba a la ropa incluso después de ducharse. Una mirada ligeramente distante en sus ojos cuando creía que no la veía. Una cautela que le apretaba los labios durante las conversaciones telefónicas, bajando la voz hasta casi un susurro. A menudo salía de la habitación cuando su teléfono vibraba con mensajes, algo que nunca había hecho. Un martes, después de cerrar The Prairie Hearth, no conduje directo a casa. En cambio, pasé por Riverbend Capital. Me senté en mi camioneta, una Ford destartalada, estacionada a una cuadra, observando la entrada principal. Las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas. El aire de la tarde era fresco, trayendo consigo el zumbido distante de la ciudad. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que esto era un acto ridículo y desesperado. Pero no podía detenerme. Sentí un escalofrío, no por la temperatura, sino por la sombría premonición que se instaló en mis entrañas. Y entonces la vi. Karen salió del edificio, no con su habitual paso apresurado, sino con aire cauteloso, mirando a su alrededor. Un elegante sedán negro de lujo se detuvo junto a la acera. Todd Jensen estaba al volante, su perfil inconfundible incluso en la penumbra. Me dio un vuelco el corazón, como una pesada piedra cayendo en un pozo frío. Observé a Karen dudar un momento y luego subirse a su coche. La puerta del copiloto se cerró con un golpe seco. Sentí una extraña disociación, como si estuviera viendo una escena en una pantalla, desconectada de mi propia realidad. Mis manos aferraron el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Los seguí. Mi viejo Ford, anónimo en el tráfico nocturno, se mantenía a una distancia prudencial. Salieron del centro, en dirección a una zona más apartada, una zona de casas de piedra rojiza antiguas y renovadas y discretos edificios privados. Todd se detuvo en el estacionamiento subterráneo de uno de estos edificios, de esos con ventanas polarizadas y sin letreros visibles. Aparqué calle abajo, bajé de mi camioneta y caminé de regreso. Mis pasos resonaban en el repentino silencio. A través de una ventana de la planta baja, parcialmente oculta por unas pesadas cortinas, los vi. La luz interior era suave e íntima. Todd estaba de pie junto a Karen, rodeándola con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí. Ella no se resistió. Tenía la cabeza echada hacia atrás y reía, con esa risa alegre, casi forzada, que había oído en The Gilded Spoon. Él se inclinó y sus labios se encontraron. Fue un beso largo y pausado. El mundo se inclinó. Las farolas se desdibujaron, el hormigón bajo mis pies parecía arena movediza. La confirmación fue un puñetazo en el estómago, frío y brutal. Ya no era solo sospecha, era real. Conduje a casa aturdido, con la traición como una piedra fría y dura en el pecho, cada vez más pesada con cada kilómetro. La ruta familiar me parecía extraña. Las casas y los árboles pasaban como fantasmas. Estacioné mi camioneta en la entrada y me quedé allí sentado un buen rato, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Entré en la cocina a oscuras. El olor a ajo y hierbas, a caldo hirviendo de antes, no me reconfortaba. No encendí la luz. Simplemente me senté ante la tabla de cortar, con la madera fría y desgastada bajo las manos,
pensando en mi siguiente paso. La ira me quemaba, pero no era un fuego ardiente ni salvaje. Era frío, calculador, como la llama cuidadosamente controlada bajo una reducción. No se trataba solo de una aventura. Se trataba de humillación, de su secreto compartido que me había convertido en una burla, una traición más profunda y personal que cualquier desaire público. Entonces me di cuenta de que la humillación sistemática de Todd, su arrogancia despreocupada en la cena benéfica, las bromas sobre el chico chef, todo había sido un preludio. Este era el plato principal. Y como cualquier plato complejo que elaboraba, un plan comenzó a formarse en mi mente. Meticuloso, preciso, una receta para la retribución. El plan que había urdido en la oscuridad de mi cocina no se trataba de venganza pura y dura. Se trataba de precisión, de influencia, de desmantelar a un hombre pieza por pieza, como si fuera un corte de carne de primera. Empecé a recopilar información meticulosamente, no con ira, sino con una claridad fría y concentrada. Mi red no era del tipo que Todd Jensen entendía. No se basaba en informes trimestrales ni en cotizaciones bursátiles. Se basaba en el lado oscuro de la ciudad, en las conexiones de la clase trabajadora. A través de mi red de contactos culinarios, proveedores de restaurantes, ayudantes de cocina, repartidores de comida y consultas discretas con bármanes y camareros locales que atendían a la élite de la ciudad, comencé a perfilar una imagen detallada de Todd Jensen y Riverbend Capital. Los chefs hablan, los proveedores oyen cosas, y quienes realmente dirigen una ciudad, quienes entregan los productos y sirven las bebidas, lo ven todo. Descubrí que Todd era conocido por sus inversiones agresivas, casi imprudentes, siempre rozando los límites éticos, impulsado por la necesidad de ganancias rápidas y ostentosas. Valoraba la ostentación sobre la sustancia, el riesgo sobre el crecimiento constante. Aproveché mi imagen de hombre común, la misma de la que Todd se había burlado. ¿Quién sospecharía que un jefe de cocina, un volteador de hamburguesas, comprendiera las complejidades de los mercados financieros? Empecé a influir sutilmente en las conversaciones en The Prairie Hearth. Cuando un cliente habitual, dueño de un pequeño negocio, se quejaba de sus decisiones de inversión, yo soltaba con naturalidad un chisme que había oído, una observación aparentemente simple que insinuaba una visión financiera más profunda. He oído que algunas de esas startups tecnológicas se basan en palabrería, decía, limpiando la barra. Pura chispa, sin sabor, ¿sabes? Asentían, escuchando al chef. Aprendí sobre los hábitos personales de Todd, sus lugares favoritos, el whisky caro que prefería, su trato con el personal de servicio. Descubrí que sus debilidades eran su dependencia de las apariencias superficiales, su ego inflado y su necesidad patológica de ser visto como un ganador. Mis indagaciones me llevaron a una inversión particularmente arriesgada que Todd había liderado para Riverbend Capital, una pequeña startup tecnológica en apuros llamada Innovate Grid. Estaba muy sobrevalorada. Un castillo de naipes construido sobre el rumor especulativo, el tipo de inversión ostentosa y de alto riesgo que atraía a Todd. Olfateé debilidad, un flanco expuesto. Empecé a filtrar información anónimamente. No a los medios tradicionales, todavía no. Sería demasiado directo, demasiado rastreable. En cambio, frecuentaba foros en línea poco conocidos, blogs financieros con lectores fieles y escépticos, y foros de la comunidad local. Bajo diversos seudónimos, me hacía pasar por un periodista ciudadano, preocupado, o un pequeño inversor que investigaba. Cuestionaba sutilmente la estabilidad de Innovate Grid, destacando inconsistencias en sus declaraciones públicas, insinuando una sobrevaloración y formulando preguntas capciosas sobre la remuneración de los ejecutivos y el desarrollo real del producto. Me centraba en generar dudas, un proceso lento y corrosivo. Al mismo tiempo, empecé a sembrar sutilmente dudas sobre la personalidad de Todd entre influyentes críticos gastronómicos y dueños de negocios locales que frecuentaban The Prairie Hearth. ¿Sabes? El hombre que me contrató para esa cena benéfica, decía mientras limpiaba una copa de vino. Todd Jensen, muy ambicioso. Pero bueno, hay gente que se cree superior a los demás. Me trató con condescendencia toda la noche. Me llamó volteador de hamburguesas, incluso a su propia esposa.
Dejé que el incidente de la cena benéfica sirviera como prueba de su arrogancia, un detalle aparentemente insignificante que, al ser repetido por un chef local de confianza, pintaba la imagen de un hombre completamente carente de humildad. Estaba creando una narrativa, una campaña de susurros que retrataba a Todd como un ejecutivo arrogante e imprudente, que poco a poco iba minando su reputación meticulosamente construida. En casa, observé a Karen. Su ansiedad crecía, palpable en sus movimientos rápidos, su aire distraído, su forma de sobresaltarse cada vez que sonaba el teléfono. Volvía a casa más tarde, con explicaciones aún más vagas y una mirada más distante. Sabía que la presión aumentaba en Riverbend Capital. Mis sutiles ataques empezaban a dar sus frutos. No sentí remordimiento, solo una triste satisfacción. La imagen de la sonrisa burlona de Todd, su mano en el brazo de Karen, su complicidad en la traición, me llenaba de energía. Esto era solo el primer plato, me dije, un delicado aperitivo. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. El evento principal aún estaba por llegar. El aperitivo estaba servido y llegó la hora del plato fuerte. Intensifiqué mi campaña, pasando de la duda sutil a la desestabilización activa. Mi red, una red de conversaciones susurradas y confidencias compartidas, se convirtió en mi instrumento. La alimenté con rumores sobre el cuestionable juicio de Todd Jensen, sobre el precario balance de sus últimas y más arriesgadas inversiones. Las semillas de duda que había sembrado ahora estaban dando frutos amargos. Me aseguraba de estar presente en el comedor de The Prairie Hearth durante las horas punta, sobre todo cuando sabía que había figuras influyentes del mundo financiero de la ciudad cenando. Me las encontraba casualmente, quizá al servir un plato especial o al hablar de un maridaje de vinos. El mercado es una bestia rara estos días, ¿verdad? Reflexionaba, limpiando un vaso impecable. He oído hablar de ciertos ejecutivos, incluso grandes nombres, que toman atajos. Una imprudencia. Es una pena que se erosione la confianza, ¿verdad? Mis comentarios siempre eran calculados, nunca acusaciones directas, solo lo justo para sembrar la inquietud. Entonces llegó la denuncia anónima. Conocía a un ex empleado de Riverbend Capital descontento, un analista de nivel medio, que Todd había despedido injustamente unos meses antes. Envié un correo electrónico anónimo, cuidadosamente redactado, con la información verificable justa sobre las precarias finanzas de Innovate Grid y la agresiva iniciativa de Todd para su incorporación a la cartera de Riverbend. Mi objetivo no era que despidieran a Todd todavía, sino iniciar una investigación interna, hacerle sudar la gota gorda, ponerlo bajo la lupa. En redes sociales, usando cuentas prepago, orquesté una sutil pero efectiva campaña de desprestigio. Resalté el marcado contraste entre el estilo de vida extravagante de ciertos ejecutivos financieros anónimos y sus cuestionables decisiones financieras. Publiqué artículos sobre las infladas valoraciones tecnológicas y sobre los peligros de las inversiones de alto riesgo, siempre enlazando con el tipo de proyectos que Todd defendía. Nunca lo nombré directamente, pero los paralelismos eran evidentes, y la comunidad financiera en línea, ya recelosa del sector, empezó a atar cabos. El estrés de Karen se convirtió en una carga física visible. Llegaba a casa cada vez más tarde, a veces entre lágrimas, siempre retraída. Sus explicaciones eran frenéticas, inconexas. Hay un escrutinio sin precedentes en el trabajo, decía con la voz tensa por el pánico. Están analizando todo a fondo. Todd está bajo muchísima presión. Sus acuerdos, especialmente el de Innovate Grid, están siendo cuestionados. Hay filtraciones anónimas, Mark. Es un desastre. Fingía preocupación, le ofrecía palabras de consuelo, rodeándola con el brazo. Eso suena horrible, cariño. Mantén la cabeza gacha. Ya se te pasará. Mientras tanto, una fría satisfacción me atormentaba las entrañas. Yo era la causa de su angustia, la artífice de este desenlace. También me aseguré de conectar con Todd en los eventos sociales a los que sabía que asistiría con sus clientes de alto poder adquisitivo. A través de Karen, me invitaban a diversas funciones benéficas y galas corporativas. Me presentaba como un chef encantador y sencillo, apasionado por la comida y humilde en mi éxito. Entablaba conversaciones informales,
Mi presencia contrastaba marcadamente con la postura agresiva de Todd. Y cuando la conversación inevitablemente derivaba hacia las inversiones, compartía estratégicamente perspectivas cuidadosamente seleccionadas sobre el mercado, observaciones sutiles sobre el valor a largo plazo frente a las ganancias a corto plazo, la importancia de la inversión ética, siempre contrastándolas con el enfoque implícito de Todd, sin criticarlo directamente. Dejé que los oyentes sacaran sus propias conclusiones. Entonces, la startup tecnológica en apuros que Todd había defendido con tanta vehemencia empezó a tambalearse públicamente. Sus acciones cayeron, y luego se desplomaron, confirmando mis predicciones previas en los foros en línea. La noticia recorrió la comunidad financiera, amplificando las dudas sobre el buen juicio de Todd. Me aseguré de que algunos periodistas financieros influyentes descubrieran las discusiones anónimas en línea que yo había iniciado, dando a conocer la noticia a los medios de comunicación y convirtiendo los rumores en titulares. Observé, como un observador silencioso, cómo la imagen cuidadosamente construida de Todd comenzaba a agrietarse. Las grietas eran pequeñas al principio, luego se extendían como una telaraña por la fachada, revelando el vacío subyacente. La presión sobre él, y por extensión sobre Karen, era inmensa. Podía sentir la tensión en nuestro apartamento, en el silencio tenso de Karen, en la forma en que evitaba mi mirada. Presentí la explosión inminente, un crescendo en la construcción. La noticia me llegó a través de Karen, con la voz tensa y débil, apenas un susurro por teléfono. La investigación interna en Riverbend Capital estaba en pleno apogeo, centrada directamente en las inversiones de alto riesgo de Todd Jensen, sus tácticas agresivas y los rumores de infracciones éticas. La presión sobre él era inmensa. Su carrera está al borde del abismo, Mark, confesó Karen una noche, con los ojos enrojecidos e hinchados. Se sentó en el borde de nuestro sofá, con un pañuelo arrugado en la mano. Podría verse obligado a irse, y me preocupan los daños colaterales. Mi carrera también. Trabajé muy duro para esto. Se retorció las manos, sintiendo una gran culpa, aunque desconocía el verdadero motivo del desmoronamiento de Todd. Había llegado el momento. El escenario estaba listo. Decidí que era hora de la confrontación directa, el acto final de mi destrucción meticulosamente planeada. Llamé a Todd directamente, con voz tranquila, casi compasiva. Todd, le dije, he oído que las cosas están difíciles en Riverbend. Esperaba que pudiéramos hablar, en privado, en The Prairie Hearth, después del cierre. Solos tú y yo. Quizás pueda ofrecer algo de perspectiva. Aceptó, desesperado y probablemente buscando cualquier aliado, cualquier oído que lo escuchara, mordió el anzuelo. Llegó una hora después del cierre. El restaurante estaba en silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores. Parecía demacrado, su traje, habitualmente impecable, arrugado, y el rostro demacrado. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por un tic nervioso en la comisura de sus labios. Lo llevé a la cocina, el corazón de mi dominio. El acero inoxidable relucía bajo las luces del techo. El aroma a ajo asado y hierbas flotaba en el aire. «Siéntate», le dije, señalando un taburete junto a la tabla de cortar. Permanecí de pie, imponente sobre él, una presencia serena e inquebrantable. Entonces, Todd, empecé en voz baja y firme, tengo entendido que tienes problemas. Empezó a despotricar a la defensiva sobre la política corporativa, las traiciones internas y la injusticia que reinaba en el asunto. Lo dejé hablar, observándolo, hasta que se calmó, sin aliento. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿No mencionaste a Karen? Se quedó paralizado. Entrecerró los ojos. Un destello de su antigua arrogancia regresó, mezclado con confusión. ¿Karen? ¿Qué tiene que ver Karen con esto? No te hagas el tonto, Todd, dije con la voz endurecida, pero aún tranquila. Sé lo de ti y de Karen. Sé a dónde van después del trabajo. Tengo las fotos. Tengo las fechas. Tengo los detalles. Su rostro palideció. Intentó fanfarronear, negar, amenazar. Estás delirando, Olson. No tienes ni idea de lo que dices. Esto es una calumnia. Te voy a arruinar. Saqué mi teléfono, revisé algunas fotos y luego simplemente lo puse sobre la tabla de cortar, deslizándolo hacia él.
Fotos de él y Karen entrando al edificio privado, imágenes a través de la ventana, borrosas pero inconfundibles. Todd miró la pantalla. Su bravuconería se desmoronó. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. «Me llamaste volteador de hamburguesas, Todd», dije con voz fría, sin emoción. «Pensabas que estaba por debajo de ti, demasiado simple para comprender tu mundo. Pero incluso un volteador de hamburguesas puede armar un lío, sobre todo uno como este». Entonces, con calma y meticulosidad, expliqué mi plan. Le expliqué cómo había orquestado sistemáticamente su caída profesional, las filtraciones anónimas, la campaña en redes sociales, las pistas al exempleado, el sutil envenenamiento de su reputación entre sus clientes. Cada detalle, cada movimiento calculado, al descubierto. Su incredulidad se transformó en miedo, una escalofriante comprensión de la magnitud de mi venganza. Parecía completamente destrozado, despojado de su poder y de la imagen que había construido con tanto esmero. «Así que, Todd, aquí tienes la decisión», continué con voz firme. «Renuncias en silencio. Asumes públicamente la responsabilidad de tus errores financieros. Desapareces. O expongo el asunto. A Riverbend Capital. A los medios. A tu esposa. A todo. Y te aseguro que tengo todas las pruebas que necesito». Lo observé, esperando a que las palabras le calaran hondo, a que las consecuencias lo agobiaran. Justo cuando Todd estaba allí sentado, derrotado, la puerta principal de The Prairie Hearth tintineó. Era Karen. Parecía aún más angustiada que antes, con los ojos llenos de lágrimas. Vio a Todd, luego a mí, y su rostro se contrajo. Sin darse cuenta de que ya lo sabía todo, caminó hacia mí con voz temblorosa. «Mark, tengo que decirte algo. Cometí un terrible error». Escuché su confesión entre lágrimas, las palabras que ya sabía. La dejé hablar, dejando que la culpa se desatara. Cuando terminó, la miré con el rostro inexpresivo. «Lo sé, Karen», dije con voz tranquila, devastadoramente serena. «Lo sé desde hace semanas». Otro golpe demoledor, no con ira, sino con la silenciosa firmeza de una sentencia de muerte. Recuento de palabras 898. La renuncia de Todd Jensen de Riverbend Capital se anunció 2 días después. Motivos personales y mala decisión de inversión fueron las declaraciones oficiales. Los blogs financieros que alimenté, los periodistas que dirigí, todos difundieron la historia, diseccionando su caída. Mark se aseguró de que la historia de la desgracia de Todd, sin mencionar explícitamente el asunto, se extendiera como la pólvora por su red, una humillación pública mucho peor que cualquier puñetazo. Karen, tras mi silenciosa revelación, se quedó inmóvil en la cocina, con el rostro desfigurado por la conmoción y la desesperación. El peso de sus decisiones, el verdadero coste, la envolvía como un sudario. Suplicó perdón, con voz áspera, desesperada por salvar lo que quedaba. Pero la confianza de Mark se rompió irrevocablemente, hecha añicos que jamás podrían reconstruirse. «Querías un hombre ambicioso, Karen», le dije con voz monótona, vacía. «Te mostré uno diferente». La observé empacar, sus movimientos lentos, mecánicos. Dejó nuestra casa, su carrera en Riverbend Capital era incierta. Su futuro conmigo estaba arruinado. Seguí al frente de The Prairie Hearth. La cocina seguía funcionando, la comida seguía saliendo, pero la alegría de mi trabajo disminuyó, reemplazada por un profundo cansancio. Le había hecho pagar a Todd, sí, pero yo mismo había pagado un precio. La pérdida de mi esposa, la inocencia de mi amor y quizás un pedazo de mi propia alma. Solo en mi cocina, con el tintineo de platos limpios como único sonido, contemplaba la tranquila noche del Medio Oeste. La venganza era completa, meticulosamente elaborada, ejecutada a la perfección. Sin embargo, el sabor era amargo, una victoria vacía. Cargaba con el peso de mis actos, un hombre que obtuvo justicia, pero perdió el camino a casa. Todd Jensen se había marchado de Riverbend Capital. Su salida fue una nota discreta en las columnas financieras sobre razones personales y errores de inversión. Mark se había asegurado de que la historia de su caída, despojada de los detalles íntimos del asunto, se difundiera a través de su red, una silenciosa satisfacción. Karen,
Tras la tranquila admisión de Mark de su conocimiento, se quedó en un silencio atónito. La profundidad de su planificación, la precisión fría y calculadora, la impactaron más que cualquier arrebato de ira. Suplicó perdón con la voz quebrada, pero las palabras sonaron huecas en el silencioso apartamento. La confianza de Mark, antaño sólida, se hizo añicos irrevocablemente. «Querías un hombre ambicioso, Karen», le había dicho, con una voz desprovista de calidez. «Te mostré uno diferente». Empacó sus maletas. El sonido de cremalleras y telas al rozar resonaba en la quietud. Su futuro en Riverbend Capital era incierto. Su vida con Mark, acabada. Él seguía al frente de The Prairie Hearth. El ritmo de la cocina le resultaba familiar y reconfortante, pero la alegría que antes encontraba en la creación de nuevos platos se había desvanecido. Un profundo cansancio se había instalado en lo más profundo de su ser. Había obtenido justicia, había hecho pagar a Todd, pero el precio era descomunal. Había perdido a su esposa, la inocencia de su vida en común, y quizás una parte de sí mismo que no podía recuperar. De pie, solo en la silenciosa cocina, contemplando la inmutable noche del Medio Oeste, la victoria le supo amarga. Era un hombre que había ganado la batalla, pero había perdido el camino a casa.